Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. FARC asegura en Colombia que el ataque terrorista de hace 20 años contra la población de Mitú y los policías que protegían a los civiles no fue una masacre, sino un acto de guerra. No puedo permitir, y por eso la divergencia, en que se llame masacre a un acto de guerra. Que fue por sorpresa, que se murieron muchos policías, que otros salieron detenidos. Bueno, esas son las atrocidades de la guerra. Con homenajes, también buscan exaltar como héroes a criminales como Alfonso Cano y el Mono Jojoy, que ejecutaron cientos de asesinatos, secuestros y reclutamientos en Colombia. Quienes somos víctimas del conflicto no podríamos aceptar, nos parecería un acto ofensivo a las víctimas de la guerra insensata que se vivió y los hechos lamentables que hubieron por parte de la FARC hacia la población civil. Y al mismo tiempo, la Jurisdicción Especial para la Paz califica como políticos los plagios que ejecutaron las FARC con fines de canje. Que la JEP plantea poner en conocimiento de la gente la idea de secuestro político para tratar de bajar el perfil de este tipo de crímenes cometidos por miembros de las FARC y de esta forma garantizar un tratamiento excepcional más benevolente. De manera explícita pretenden convertir el secuestro sistemático, que es un crimen de lesa humanidad, en un delito político. Esto desde ninguna perspectiva resulta admisible y por el contrario resulta deplorable que pretenda degradarse la seriedad de este tipo de comportamientos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el analista político Nicolás Uribe, el antropólogo y doctor en sociología Fabián Sanabria y Armando Acuña, ex secuestrado de las FARC, que entregó su testimonio como víctima ante la JEP, debaten desde tres ángulos opuestos de opinión sobre la forma como se está construyendo en Colombia la verdad histórica sobre los crímenes que ejecutaron las FARC. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las audiencias en las que la Jurisdicción Especial para la Paz ha venido recibiendo y escuchando los informes orales y escritos de un grupo de exsecuestrados de las FARC. La noticia: dentro de la categorización hecha por los magistrados de la JEP, esta vez fueron llamadas a participar las víctimas cuyo plagio tuvo como finalidad un canje o un intercambio por parte de la entonces guerrilla. En estas diligencias, la JEP denominó este tipo de crímenes como secuestros políticos. El punto clave de esa noticia: el debate que generan los calificativos, es decir, los adjetivos que están siendo utilizados para describir o mencionar los crímenes cometidos por las FARC. Homenajes a cabecillas guerrilleros muertos y exaltaciones a sus acciones terroristas hacen parte del discurso que busca instalarse como una verdad histórica. Del otro lado están las voces que han llamado la atención sobre la gravedad que representa atenuar ante la historia y ante las nuevas generaciones la gravedad de las conductas criminales que ejecutó en el pasado las FARC. El drama del secuestro no solo lo vivieron quienes estuvieron encadenados a un árbol en medio de la selva, también lo sintieron sus familiares, padres, hermanos, hijos y esposas que se aferraban a la fe con la esperanza de que regresaran sus seres queridos. Ella es una de esas víctimas. Su nombre es Yolanda Pinto y ante la Jurisdicción Especial para la Paz narró los momentos de angustia y dolor que vivió durante el tiempo en que su esposo, el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, fue secuestrado. O sea, es uno de los grandes dolores que me acompañarán toda la vida, de lo que nos privaron, de quién nos privaron, de un ser tan grande, de un verdadero líder y de un hombre que quería ayudarnos a encontrar otros caminos distintos al de seguirnos asesinando.
Gaviria fue privado de su libertad por hombres del Frente 34 de las FARC cuando encabezaba junto a su asesor de paz, Gilberto Echeverry Mejía, una marcha por la paz el 17 de abril del 2002. Pero yo quiero que ellos le pidan perdón sincero a los colombianos, a esas víctimas tan olvidadas de tantos rincones de Colombia. Casi un año después, el 5 de mayo del 2003, Gaviria, Echeverry y 8 soldados más secuestrados fueron asesinados por esta guerrilla en medio de un intento de rescate por parte de la fuerza pública. Quienes lograron sobrevivir relataron ante la JEP la forma inmisericordia como las FARC ejecutaron esta masacre. El secuestro es una muerte de la que se es posible regresar. Es la única diferencia. Nos da una segunda oportunidad. Ellos no la tuvieron, yo sí la tengo. Y por eso es que no he sido indiferente ante la problemática social que vive actualmente el país. Los informes orales y escritos de víctimas de secuestro político convocados por la JEP iniciaron el pasado 22 de octubre y están programados hasta el 8 de noviembre con posibilidad de una prórroga. Precisamente el calificativo de secuestros políticos ha generado polémica entre quienes recordaron que esta tipificación no existe en el Código Penal colombiano. Pretenden convertir el secuestro sistemático, que es un crimen de lesa humanidad, en un delito político. Esto desde ninguna perspectiva resulta admisible y por el contrario resulta deplorable. Varios sectores le exigieron a la JEP abolir estos calificativos y cuestionaron que se le quiera bajar el perfil a este tipo de delitos de lesa humanidad perpetrados por las FARC. Estos delitos que cometieron las FARC son toma de rehenes, crímenes contra la humanidad, es decir, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y a propósito de este tema, los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, opinando con el hashtag numeral La Noche FARC. Numeral La Noche FARC, y respondiendo a esa pregunta que ven en la parte inferior de nuestra pantalla. La Jurisdicción Especial para la Paz ha calificado de políticos los secuestros que con fines de intercambio ejecutó las FARC. La guerrilla califica como acto de guerra un ataque terrorista a MeToo y al mismo tiempo rinde un homenaje a Alfonso Cano y a Mono Jojoy, dos de sus principales excabecillas que fueron dados de baja por el ejército colombiano. ¿Cuál es la verdad histórica que se está construyendo en Colombia a propósito de estas declaraciones que ha entregado las FARC? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar en la primera parte a nuestros panelistas. En Bogotá está Nicolás Uribe, analista político, columnista de opinión, consultor de asuntos públicos y de gobierno, el representante de la Cámara por la ciudad de Bogotá. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches, un saludo a todos los demás. Es un placer estar con usted esta noche. El gusto es nuestro. Y también está Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson, por la invitación. Comienzo con usted, Nicolás Uribe, en la ciudad de Bogotá. Quisiera saber su opinión sobre lo que hemos planteado en este primer informe. La Jurisdicción Especial para la Paz, en el llamamiento que hizo a estas víctimas de los secuestros de las FARC, ha asegurado que se trata de secuestros políticos. ¿Por qué cree usted que, de alguna manera, este calificativo que utiliza la Jurisdicción Especial para la Paz no es conveniente en este momento? Pues la verdad, Jefferson, es que desde que la JEP se creó, ha habido múltiples reclamos y preocupaciones alrededor de un sesgo que busca favorecer a quienes van a comparecer ante ese tribunal, particularmente los miembros de la guerrilla de las FARC, alrededor de los crímenes que cometieron. Y en virtud de ese sesgo se han tomado una serie de decisiones en el pasado que ya conocemos, entre otras, por ejemplo, la dilación alrededor de la extradición del señor Santrich. Pero recientemente la calificación de político en el ejercicio que están haciendo para oír a las víctimas, lo que hace sin duda la JEP, más allá de la clasificación o calificación del delito que se hará en su momento, es empezar a dar la idea a la sociedad de que de alguna manera los secuestros cometidos por las FARC básicamente eran de carácter humanitario, casi que terapéuticos, es decir, que estaban permitidos y se hacían con el objetivo de ese fin altruista que perseguían las FARC, de que todos viviéramos mejor. Yo creo que ese calificativo es inaceptable
es inaceptable con las víctimas a quienes revictimiza y es inaceptable desde el punto de vista jurídico, porque las únicas clasificaciones que existen en el derecho es el del secuestro simple y el secuestro extorsivo, en donde se habla, por supuesto, del extorsivo con fines políticos o publicitarios, y en donde además la ley 1820, expedida con ocasión del proceso de paz, excluía de manera expresa, tal vez en el artículo 19 o 20, el tema del secuestro como conexo al delito político. Luego, yo entiendo que las FARC se la pasen tratando de exculpar sus crímenes y de presentarse a la opinión, ahora que son partido político, como personas que a través de las armas buscaban el bien común. Pero sí creo que resulta inaceptable es que el tribunal de la JEP, quien los va a juzgar, incurran en ese mismo comportamiento buscando exculpar antes de juzgar a quienes deberían estar respondiendo por esos crímenes que de lejos, como lo establece el Estatuto de Roma en su artículo 7, no son delitos humanitarios, sino son delitos de lesa humanidad, que es cosa absolutamente distinta. A la gente no la secuestran políticamente y no hay ninguna diferencia entre un secuestrado por las FARC, por los paramilitares o por cualquier otro. Secuestro es secuestro y secuestro político es una interpretación benevolente con los criminales que lo cometieron. Nicolás, ante estas críticas que usted ha hecho en las últimas horas a la forma como fue planteado este delito por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, ese Tribunal de Justicia Transicional ha respondido que así fue como lo presentaron las víctimas, es decir, que prácticamente quienes sufrieron el secuestro fueron quienes marcaron la pauta para establecer esa categorización. Es decir, que fueran políticos estos secuestros. ¿Qué responde usted ante ese argumento que le entregó la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo la verdad no comprendí esa respuesta inicial y a través de pronunciamientos posteriores de ex secuestrados lo único que veo es que lo que solicitan a la JEP es que el componente de verdad sea auténtico, real. Lo acabamos de oír de voz de Yolanda Pinto. Yo no sé qué habrán dicho las víctimas respecto de este tema en la JEP. Lo que me parece inaceptable es que la JEP asuma que las víctimas del secuestro creen que su secuestro fue simplemente un fin, o más bien un medio en un fin aceptable que era el de la lucha armada de las FARC. Luego yo lo que diría es que por el propio bien de la justicia transicional, la JEP debería eliminar ese tipo de adjetivos que califican de manera positiva los crímenes que se cometieron, que tratan de exculparlos, que les da un trato benevolente que la legislación no existe y no encuentra, y que la Corte Constitucional en todas sus sentencias y la comunidad internacional rechaza abiertamente. No hay secuestro bueno o secuestro mejor que otro. Luego, el apelativo de político al caso del secuestro es, a mi juicio, inaceptable e inaceptable sí, con origen en la JEP, en donde me parece aún ofensivo con las propias víctimas y revictimizador con ellas. Fabián Sanabria, ¿qué opinión tiene usted sobre este adjetivo que fue utilizado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz? Argumentan ellos en su respuesta que esta categorización se utilizó precisamente porque fueron las víctimas, según la JEP, según los magistrados, los que calificaron de esta forma sus secuestros. Yo no entraría tan de plano descalificando a la JEP como lo hace Nicolás Uribe, no sé con qué intereses, simplemente señalo que indudablemente en todos los procesos de paz se dan este tipo de tensiones y de categorizaciones. No creo que la JEP quiera o busque exculpar a los excombatientes o a los exguerrilleros que se sometieron a un proceso de paz, pero sí comparto que hay que llamar a las cosas por su nombre. Comparto lo que él dice, el delito se llama secuestro. Me parece un argumento de quinta decir que porque las víctimas señalaron que era un posible secuestro político, se asuma esa categoría, de la misma manera que no podemos hablar en este país de falsos positivos, sino de ejecuciones extrajudiciales. El horror de Colombia es que no llamamos a las cosas por su nombre. Entonces, en 1000
campos culturales decimos que la niña quedó embarazada porque se metió en una piscina, que a usted le hicieron el paseo millonario cuando lo atracan y le sacan toda la plata del cajero automático y lo retienen, justamente la palabra retenido que usaba alguna expolítica para los secuestros es también inaceptable. No, hay que llamar a las cosas por su nombre y me parece muy prudente el llamado a la JEP. Se trató de construir una justicia transicional, pues hablemos claro y evidentemente en las cuentas claras de verdad, justicia y reparación que hay que hacerle a las víctimas, hay que honrarlas y me parece muy torpe que acudamos a silogismos o a mecanismos un poco distractores. Lo que fue y evidentemente este país tiene que tratar de no echarle más leña al fuego porque lo único que vamos a llevar es a una polarización mayor. Pero indudablemente comparto, y lo mismo lo dice el padre Francisco de Roux, quien es el presidente de la Comisión de la Verdad, lo máximo y lo mínimo que debemos hacer en este posconflicto desarmado es honrar a las víctimas. Integramos hasta ahora, nos está acompañando el excongresista Alirio Uribe, lo tenemos desde la ciudad de Bogotá, es abogado también, defensor de derechos humanos. Excongresista, bienvenido al programa La Noche y queremos conocer su opinión frente a esta polémica que ha generado la Jurisdicción Especial para la Paz al calificar de políticos aquellos secuestros que ejecutó las FARC con fines de intercambio. ¿Qué opinión tiene usted? Buenas noches, Jefferson. Un saludo para ti, para todos los televidentes, para los invitados especiales a este panel. Yo creo que se ha armado un escándalo donde no existe. Desde el punto de vista del derecho penal internacional, tanto el Estatuto de Roma como el derecho penal internacional habla de la toma de rehenes como un crimen de guerra. Si tú miras el Código Penal colombiano tiene tipificado en el artículo 148 el delito de toma de rehenes, que entre otras cosas tiene una pena mucho más alta que la del artículo 169 que tipifica el secuestro agravado. Lo que quiero decir es que tanto en el derecho internacional como en el derecho nacional se habla de toma de rehenes. La JEP tiene la libertad de tratar de adecuar los tipos de acuerdo a los hechos que le presenten. Entonces, para mí, hoy en el Código Penal, insisto, es más alta la pena de violación al derecho internacional humanitario por retener civiles contra su voluntad para canjearlos o para pedir prebendas o lo que sea. Entonces, bien pueden clasificarse los delitos como secuestro en virtud del artículo 168 y 169 del Código Penal, o bien por el artículo 148 como delito de toma de rehenes. Ya la calificación jurídica se dará en las sentencias, pero insisto, en todos los casos, hablemos de secuestro o hablemos de toma de rehenes, estamos hablando de delitos graves, de delitos que no pueden ser amnistiables, que no pueden ser indultables y que obviamente son condenados nacional e internacionalmente. Congresista, brevemente, plantea Nicolás Uribe, también analista político, que esto de alguna manera lo que busca es atenuar los crímenes que cometió las FARC. Sobre este argumento en particular, ¿qué opinión tiene usted? Ya le doy la palabra a Nicolás, que quiere responderle. Yo insisto que el artículo 148 que habla de toma de rehenes tiene una pena más alta. En ninguna parte, ni en el acto legislativo que creó el sistema, ni en la ley estatutaria, ni en la ley de procedimiento, se ha dicho que el secuestro sea conexo o sea un delito político. Es un delito grave, es un delito, insisto, no indultable, no amnistiable, y a la luz del Código Penal colombiano tiene pena más alto la toma de rehenes que el secuestro. Nicolás Uribe, adelante. Es que estoy de acuerdo, la calificación del delito será en el momento de dictar sentencia, pero lo que es inaceptable es la narrativa que está creando la JEP alrededor de este tipo de delitos. Yo no tengo ningún interés, doctor Fabio Sanabria, alrededor de esta denuncia. Fabián. El único interés que tengo es que el país Fabián pueda recuperar la posibilidad de vivir en paz. Y para vivir en paz hay que, como bien usted lo decía, llamar las cosas por su nombre. Yo no entendería por qué a uno lo pueden matar, asesinar o secuestrar por fines altruistas, que ese es, sin ambigüedades, el significado de atribuirle al secuestro
el adjetivo político. Y desde esa perspectiva creo que vale la pena que la JEP, en vez de salir a contestarle a todo el mundo que le hace alguna crítica o alguna sugerencia, empiece con un acto de contrición a ver de qué manera aporta a través de su comportamiento en ese propósito. Porque ciertamente son muchas las víctimas del secuestro en Colombia que no quieren ser utilizadas para la construcción de una historia en donde se presente su tragedia simplemente como un instrumento al servicio de una lucha política y del altruismo que decían defender las FARC. Y creo que ese es el mensaje importante de todo este debate y lo que debe salir de él. El sesgo de la JEP, lamentablemente, se le ve con este tipo de cosas. Y esa tendencia que se denunció desde el momento en que fueron elegidos sus magistrados se reitera cuando este tipo de comportamientos se vuelven costumbre, de andar tratando los crímenes de las FARC a partir de ambigüedades y eufemismos que no pretenden o que no permiten construir la verdadera historia de lo que sucedió. Y ese creo que es el principal error, y es un error además que le sale costoso a ese tribunal porque pierde legitimidad cada vez que asume este tipo de comportamientos. ¿Cómo se está construyendo la verdad histórica del conflicto armado en Colombia? Ahora más que nunca este interrogante cobra validez, puesto que del lado de las FARC, hoy convertido en partido político con asientos en el Congreso, hay una gran insistencia en una versión de los hechos muy distinta a la que padecieron las víctimas en carne propia, como por ejemplo la toma terrorista Mitú, que según el jefe guerrillero Marcos Calarcá, no fue una masacre, lo dijo en el Congreso, sino un acto de guerra, un combate. Vean ustedes. La toma terrorista a Mitú, ciudad capital del Vaupés, en el suroriente de Colombia, quedó registrada para la historia como uno de los ataques más crueles y despiadados cometidos por la entonces agrupación criminal de las FARC. Los 1.500 guerrilleros que tuvieron a su cargo el asalto terrorista el 1 de noviembre de 1998 usaron armas no convencionales. Armas prohibidas por el derecho internacional humanitario que afectaron a uniformados y civiles de forma indiscriminada. El atroz ataque no solo dejó una ciudad destruida, además 51 personas muertas y 61 uniformados secuestrados. Pese a los innegables hechos y consecuencias, 20 años después, las FARC, hoy convertidas en partido político, parecen empeñadas en cambiar la memoria histórica de execrables crímenes como los de Mitú. Y vuelvo e insisto, ya lo he dicho muchas veces, que terminemos con la estigmatización. Nosotros debemos de respetar los hechos históricos, por lo menos para referirnos a ellos. En Mitú, eso fue un combate. Así como lo oyen, para las FARC, esta cruenta toma solo fue un combate. Lo dijo el ex jefe guerrillero Marcos Calarcá, hoy congresista de Colombia gracias al Acuerdo de Paz de La Habana. Las declaraciones de Calarcá en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes provocaron un fuerte debate. Eso no fue una masacre. Representante, eso no es una moción de orden y es una verdad histórica que las FARC asesinó a más de 20 policías. Según las palabras del ex jefe guerrillero, la responsabilidad es la de avanzar en el proceso de paz y no la de estigmatizar. El presidente de la comisión exigió no perder la memoria. Y cuando se habla, sí, murieron una cantidad de policías, se afectó a la población civil, murieron una cantidad de guerrilleros y estamos hablando de actos de reconciliación con la gente de Mitú. Por favor, concluya, doctor Albán. Pero por favor. Continúe, doctor Albán, por favor, concluya. Entonces sí, estoy concluyendo sencillamente, y era mi moción de orden, llamemos a las cosas por su nombre, no estigmaticemos, ¿sí? Y avancemos en las discusiones, que para eso es que estamos aquí. Representante Albán, nuestra disposición es construir paz hacia el futuro, pero no pretendan que perdamos la memoria. Los policías no se murieron, a los policías los mataron y los mató las FARC. Fabián Sanabria, desde la antropología y desde la sociología, que por esa razón también lo hemos querido invitar el día de hoy, ¿qué representan estas discusiones que se están dando en el país en este momento?
Es la verdad que estamos escuchando desde dos ángulos diferentes. ¿Cuál verdad se está imponiendo? Se van a dar permanentemente y el país tiene que prepararse para que esas versiones de lo ocurrido se multipliquen. El problema de la verdad es aterrador. Nosotros no podemos ser dueños de una única verdad. Nos toca renunciar a nuestro propio criterio de verdad para tratar de escuchar la del otro, sin que eso no excluya que haya hechos fácticos y objetivos que sí ocurrieron. Hubo policías asesinados, hubo un grupo insurgente que los asesinó, pero al mismo tiempo murieron guerrilleros, pero al mismo tiempo ahora, tras un proceso de paz, hay una especie de manera como se atenúa lo que ocurrido. Yo creo que tenemos que pensar como país más allá de las múltiples versiones que van a enfrentarse, y por eso es tan importante el Centro de Memoria Histórica, por eso es tan importante el museo de ese conflicto que hay que narrar del país para que no vuelva a ocurrir. No podemos permitir que un policía, que un guerrillero más muera, que un líder social más muera. Pero tenemos que oír todas las versiones, y también cuando se dice llamar a las cosas por su nombre, sí, claro que hubo delitos de lesa humanidad y hay que decirlo. Y quizá el único perdón posible, lo dijo el filósofo Jacques Derrida, es perdonar lo imperdonable. Lo imperdonable es cuando se mata a otro ser humano. Y aquí más de un joven policía murió, eso es imperdonable, pero el único perdón posible es perdonar lo imperdonable. Congresista Lirio Uribe, ¿qué opinión tiene usted específicamente sobre este segundo hecho que estábamos planteando? Las víctimas fueron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, fue el general en retiro Luis Mendieta, y explicó ante la Jurisdicción Especial para la Paz todo lo que sucedió ese fatídico 1 de noviembre de 1998. Y en las últimas horas hemos escuchado a uno de los victimarios, a Marcos Calarcá, asegurando que eso fue un acto de guerra y que no fue una masacre. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con la intervención anterior de que obviamente la verdad se va a disputar en los escenarios del posconflicto y se va a disputar no solamente en el Congreso, sino también se va a disputar en la Comisión de la Verdad y se va a disputar también en la Justicia Especial de Paz. Lo que hay que decir a la luz del derecho internacional humanitario es que cuando hay un conflicto armado, sea de carácter internacional o sea un conflicto armado de carácter interno, hay unos blancos que son legítimos y hay unos blancos que son ilegítimos. Lo que establece el derecho internacional humanitario es que cuando se está entre combatientes hay que preferir el menor daño. El menor daño es capturar. Entre herir y capturar hay que capturar. El menor daño es herir entre herir y matar. Si se puede reducir a otra persona sin darle de baja, sin dispararle, etcétera, se debe tratar de herir y no de matar. Eso es lo que establece el derecho internacional humanitario entre combatientes, causar el menor daño posible. Si el adversario está herido y está fuera de combate, no se le puede atacar, hay que prestarle auxilio, hay que socorrerlo. Los civiles y los bienes civiles y las personas civiles está prohibido en el derecho internacional humanitario que se ataquen. Desde el punto de vista de lo que ocurrió hace 20 años en MeToo, sí, ahí habían blancos legítimos que podían ser los miembros de la fuerza pública, sea ejército, policías, guerrilleros, que estaban en combate. Pero hubo utilización de armas no convencionales que causaron daños a civiles y murieron civiles en el cruce de fuego porque se combatió en un casco urbano, etcétera, se produjeron también muertes civiles. Todo esto tiene que ser detallado, insisto, en los análisis probatorios, balísticos, necropsias, etcétera, si las muertes ocurrieron en combate, si fue fuera de combate, cuántos civiles murieron, cómo murieron los civiles. Yo creo que eso es parte de lo que tiene que hacer la justicia, no creo que seamos nosotros en un noticiero. La guerra siempre trae hechos terribles, hechos graves, y esas verdades habrá que irlas reconstruyendo judicialmente y extrajudicialmente. Sí, lo que decía Calarcá, Marcos Calarcá en el Congreso, es que trataba de un acto de guerra, de un combate, pero como usted bien lo precisaba, congresista, ese día se utilizaron armas no convencionales, cilindros de gas que podían caer no solo en la estación de policía, sino en cualquier otro lugar
de la capital del departamento de Vaupés, en Mitú. Nicolás Uribe, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular? ¿Qué es lo que está en juego en este momento a propósito de esta discusión sobre la verdad histórica que sostuvieron un integrante del partido político FARC y el presidente de la Comisión Primera, el congresista Samuel Hoyos? Yo creo que el tema es mucho más general que las condenas puntuales a las que serán merecedores los dirigentes de las FARC, que estamos esperando que la JEP avance en ello. Aquí hay una narrativa que se está construyendo y que se imprimirá luego en los textos escolares. Hay personas que están interesadas en que esos textos escolares digan que las FARC fueron básicamente impulsados por la sociedad a masacrar a los colombianos y maltratarlos durante 50 o 60 años para tomarse el poder y ejercerlo en favor de todos los que quedáremos vivos. Hay una narrativa que es completamente distinta y es que aquí había un Estado democrático, seguramente con errores, con dificultades, seguramente también, y de manera concreta lo digo, abusando también del poder, incurriendo en delitos inaceptables, pero en donde había una superación de las dificultades de manera progresiva, que combatió el crimen y el terrorismo y particularmente a quienes lo ejecutaron durante tanto tiempo en contra del Estado y sus habitantes. Y esa narrativa es parte de lo que se está discutiendo y a lo que tiene que llegarse. Bien lo decía el doctor Alirio, allá en Mitú murieron civiles, para mencionar el caso, pero no murieron en el cruce de disparos solamente. Murieron porque las FARC, por ejemplo, los sacaron de sus casas y los fusilaron en la vía pública, como bien lo narra el general Mendieta, que padeció esa circunstancia. Luego, esa realidad sobre la verdad y lo que le espera a Colombia es parte del patrimonio común que tenemos que construir. Y yo sí creo que esa verdad no nos puede a los colombianos hacer o a convertir a todos en victimarios, y a los miembros de las FARC, que fueron quienes atentaron contra todo el resto de nosotros, como los salvadores que finalmente llegaron a un acuerdo de paz para redimirnos ahora a través de la política. ¿Qué opina usted, Fabián, en ese proceso de reconciliación, de cerrar las heridas? ¿No cree usted que ese proceso está terminando por desconocer lo que realmente sucedió y cambiarle el nombre a las cosas? Toca que el proceso avance, que las comisiones avancen, que los relatos se presenten. Pero yo pienso que tenemos que primero serenarnos, saber quién dice qué y desde dónde. Lo mismo que ocurre en el campo periodístico. Cuando nosotros retrinamos una noticia sin verificarla, podemos cometer un error garrafal y pueden matar a una persona que la acusan de un delito que no cometió. De la misma manera, cuando sabemos quién dice qué y desde dónde, pues evidentemente está hablando uno de los representantes de las FARC, evidentemente está hablando un general, pero si es una víctima, yo le pongo más atención. Para mí, fundamentalmente, tiene que primar en la narrativa de las víctimas. Yo quiero hacer una especie de cuña que no es una cuña comercial. Invito a los colombianos y a quienes a través de internet pueden visitar la exposición de Jesús Abad Colorado. Es una exposición magnífica, en donde se retratan todos los rostros de las víctimas que han padecido por este maldito conflicto durante más de 30 años. Son más de 500 fotografías. Cuando uno ve esa exposición, realmente se calla de juzgar de una o decir usted es culpable y yo soy inocente, yo soy bueno, el otro es malo, los buenos somos más. No, todos los ciudadanos colombianos debemos entender qué pasó. Claro, no podemos permitir una narrativa suave de más o menos minimizar el horror. No, el horror es el horror. Y el horror hay que enfrentarlo y hay que darle la cara. Por supuesto, vamos a ver qué pasa con el juicio, vamos a ver cómo se tipifican los delitos, pero si no nos reconciliamos reconociendo nuestras tinieblas, este país es inviable. A mí, yo quiero, porque hubo el encuentro de estos dos congresistas, recordar otro encuentro que hubo hace poco entre el senador Uribe, el senador Petro y el senador Cepeda. Y fue un secuestro, fue un encuentro, fíjese el lapsus tan increíble, fue un encuentro cálido, fue un encuentro para hablar del proceso de paz. Pues es lo mínimo que le pedimos a nuestros representantes, a los congresistas, no sean incivilizados, no vayan a los insultos,
contrólense. Tenemos que darle un gran ejemplo a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que puedo decir como antropólogo y como sociólogo. Nicolás Uribe y doctor excongresista, yo no puedo juzgar, no soy quien para juzgar, pero sí puedo reconocer el horror y creo que Colombia debe superar ese maldito horror de izquierdas y de derechas que se mataron durante 50 años. Y eso tendrá que salir a la luz pública. Y es deber de todos, de los medios, de la academia, de los políticos, que eso se explicite. Pues debo marcar una primera pausa comerciales. Quiero agradecerle al excongresista Alirio Uribe por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche. Gracias, buenas noches, gracias. Vamos a marcar una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. No es la primera vez que lo hacen. El año pasado, ya convertidas en partido político, las FARC rindieron homenaje a El Mono Jojoy, considerado el cerebro militar de la desmovilizada guerrilla y quien cayera abatido el 22 de septiembre de 2010 en la Operación Sodoma. ¿Por qué tanto odio, tanto egoísmo? Si lo único que pedíamos era un poco de tierra de inversión social. Pero incendiaron el país y lo llenaron de odios. Odios que nosotros no estamos dispuestos a continuar. El tributo a uno de los hombres más temidos en la historia criminal de las FARC se repitió el pasado mes de septiembre con motivo del 8º aniversario de su muerte. Y pese a la polémica y sobre todo a la indignación que en las víctimas provocan estos actos de homenaje a exjefes guerrilleros, los hoy líderes del partido FARC insisten en exaltar la memoria de quienes ellos consideran como unos héroes. Twitter Rodrigo Londoño, presidente Partido FARC. Alfonso Cano vive, presente y en combate por la vida y la paz de Colombia. Twitter Pablo Catatumbo, senador Partido FARC. Gloria eterna a Alfonso Cano en el 7º aniversario de su muerte, insigne hombre público y el inspirador de la paz de los colombianos. Estos recientes mensajes de los ahora dirigentes del partido FARC tuvieron como motivo los 7 años de la muerte de su máximo comandante, Alfonso Cano. El máximo cabecilla fue abatido por las fuerzas militares de Colombia el 4 de noviembre de 2011 en un milimétrico y contundente operativo. Cada uno de los actos que buscan rendir homenaje a los exjefes de las FARC caídos pone sobre la mesa un debate, el de si el partido FARC lo que busca es borrar de la historia la connotación criminal de las acciones que ordenaron y ejecutaron los excabecillas. Las críticas crecen, tanto que incluso desde organizaciones como la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC han surgido propuestas como la de tramitar una ley que prohíba hacerle homenajes a terroristas, criminales y victimarios, una ley que condene la apología al delito y prohíba la exaltación de cualquier tipo de crímenes. Quiero saludar hasta ahora a Armando Acuña, él es víctima de las FARC. Fue secuestrado por ese grupo, entonces grupo ilegal, el 29 de mayo del año 2009, en medio de un asalto a la sede del Consejo en plena sesión. Estuvo en cautiverio, secuestrado casi 2 años. Actualmente es diputado en el departamento del Huila por el Partido Verde. Diputado, bienvenido al programa La Noche nuevamente. Hace unos años nuestra directora Claudia Gurizati tuvo la oportunidad de entrevistarlo aquí en el programa La Noche y para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente. Bienvenido. Buenas noches, Jefferson. Cordial saludo para todos los integrantes de la mesa. Señor diputado y exsecuestrado, queremos conocer también su opinión sobre ese tema que estamos analizando. Usted estuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz hace pocas horas, entregando ese relato sobre los vejámenes que sufrió como víctima, como secuestrado de las FARC. Pero casi que al mismo tiempo que usted entregaba esa versión, por el otro lado, las FARC pues hace un homenaje a quienes fueron sus victimarios, a quienes fueron los cabecillas, los exalta como héroes y por el otro lado también terminan asegurando que los ataques terroristas que ejecutaron contra estaciones de policía y poblaciones como la de Mitud no son actos criminales, sino son actos de guerra, combates. En su condición de víctima, ¿cómo ve esa contradicción? Jefferson, nosotros no podemos aceptar nunca como víctimas hechos inhumanos como el secuestro. Son hechos de guerra para ellos, pero
nosotros, víctimas inocentes de una guerra insensata que se vivió en el país. Algo inhumano, no solamente quienes lo padecimos directamente, sino nuestras familias. Nos secuestraron a nosotros y secuestraron a nuestras familias. El dolor es terrible, tanto de un lado del otro. Yo quiero decirles que nosotros estamos entregando o estamos relatando lo sucedido porque estos hechos nunca tendrán que repetirse. Que entiendan aquellas personas que creen que la guerra es como un partido de fútbol, que no es así. Que nosotros tenemos que luchar por la paz. Quienes más hemos reclamado la paz somos las víctimas de este conflicto o quienes fuimos víctimas de la guerra. Y yo quiero decirles que por primera vez fui escuchado ante una autoridad competente desde mi liberación. Nunca, ni la fiscalía, nadie me había citado, nadie me había escuchado, solamente los medios de comunicación, la gente, pero nunca una autoridad competente como lo hizo hoy la JEP. Y reitero, la historia la construimos nosotros para que entiendan aquellas personas que nunca ha de suceder estos hechos y que los hijos de nuestros hijos merecen vivir en paz. A mí me duele, claro, me duele que el partido político FARC esté celebrando a sus supuestos héroes unos aniversarios o celebrando porque no sé por qué razón, la verdad, pero me duele. Pero tenemos que sobreponernos a ello. Yo lo he dicho, el perdón es algo personal. Nosotros tenemos que perdonar en aras de buscar la reconciliación. Y esa reconciliación es la que tiene que dar la paz a este país. Este país no aguanta un día más de guerra. Yo le pido a aquellas personas que crean en el proceso de paz, que le aportemos al proceso de paz. Yo no quiero que mis hijos, yo no quiero que los hijos de mis hijos padezcan lo que nosotros sufrimos y queremos de verdad que este país viva en paz. Aquellas personas que dicen que la guerra o el aniquilamiento del enemigo es el único camino, yo les digo, no han caminado un metro de selva. Los recovecos de la selva, lo terrible que es las montañas de Colombia, no dan para que se dé ese aniquilamiento total. Por lo tanto, agotemos hasta el último momento un proceso de entendimiento a través de la palabra, a través del diálogo. No, diputado, son hechos que jamás debió haber ejecutado en las FARC. También está con nosotros Nicolás Uribe, diputado, nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, consultor de asuntos públicos y de gobierno, analista político, ex representante de la Cámara. Nicolás, me gustaría saber desde su percepción, ¿cuál versión está ganando esta guerra por la verdad? Hace unos días teníamos acá en el programa La Noche al comandante de las fuerzas militares de Colombia, al general Mejía, y él aseguraba que en el posconflicto lo que venía era la guerra por la verdad, algo muy parecido a lo que hemos estado tratando de retratar a través de nuestros informes aquí en el programa La Noche. Esa guerra por la verdad, ¿cómo está en este momento en Colombia? A juzgar por cada uno de estos relatos que hemos venido escuchando. Por un lado las víctimas, por el otro lado la institucionalidad, pero también ese relato con el que las FARC quieren defender ante la historia o justificar los crímenes que cometieron. Pues vea, yo lo que creo es que el relato de las víctimas hay que sobre todo respetarlo profundamente. Si para algo tiene que servir todo esto, le haya a uno gustado o no el proceso de paz, es para ponernos todos al lado de las víctimas y tratar de hacer para ellos más soportable esa espantosa suerte que les tocó correr o que corrieron por cuenta de los crímenes de las FARC o de otros grupos insurgentes o terroristas y narcotraficantes. Pero lo que sí veo es que evidentemente esa lucha por la verdad está abierta. Y esa lucha por la verdad es una lucha que se da todos los días en los medios de comunicación, que se da todos los días a través de las columnas de opinión, pero también en las sentencias y en los pronunciamientos oficiales y en las obligaciones, por ejemplo, de que el Estado pida perdón por hechos cometidos por las FARC, como sucedió hace poco,
o por la idea del secuestro político en una cosa que pareciera inofensiva, que era la creación de estas audiencias alrededor de la participación de las víctimas en la JEP. Y todo esto hace parte, no me cabe la menor duda, de una estrategia organizada precisamente para que la verdad sea aquella de unos sobre la de los demás. Y lo que percibo claramente es que esa estrategia por la lucha por la verdad está organizada desde quienes intentan presentarnos a los colombianos como victimarios y quienes pretenden legitimar todos los días a quienes cometieron esos crímenes, diciendo que fueron empujados por la sociedad a cometerlos con carácter altruista en beneficio de todos los demás. Y por el otro lado, veo una sociedad que inerme se enfrenta a este debate, que no es muy consciente de lo que se está jugando y que no participa del mismo, y que por tanto no se está dando cuenta que, como decía hace un rato, en los textos y en los libros y en las clases, más temprano que tarde, si no despierta alrededor de lo que se está juzgando y de lo que se está jugando, va a terminar una verdad histórica que no se compadece con la realidad. Y es que aquí los culpables van a terminar siendo los empresarios, los políticos y quienes no cometimos delitos, y los verdaderos responsables de estas dificultades van a terminar casi que perdonados por esa verdad histórica que se está construyendo. Fabián Sanabria, ¿qué opinión tiene usted sobre la posición en la que queda la sociedad? Plantea Nicolás que es una sociedad inerme que de alguna manera va a quedar con esa versión en algunos casos, que es la que defiende las FARC, que lo que ellos estaban ejecutando eran actos revolucionarios, actos que buscaban enfrentar a un Estado opresor, y no lo contrario, que eran realmente actos criminales y actos terroristas que estaban cometiendo contra, en este caso, por ejemplo, con el caso de MeToo, contra uniformados de la fuerza pública. A ver, hay algo que es muy importante. En los estudios comparados de terrorismo, la mejor definición de terrorismo la dio el senador Michael Iñatieff, canadiense, que además es un gran académico, en donde básicamente el ataque que se hace de un armado contra un civil que está desarmado, eso es terrorismo. Esa es la definición de terrorismo, y puede venir del Estado, puede venir de las guerrillas, puede venir de los paramilitares, puede venir de quien sea. Quien ataque a un civil desarmado, eso es un terrorista y es un acto terrorista. Michael Iñatieff mismo propone algo que él llama el mal menor, que es lo que se usa en la política, pero habría que evolucionar más allá del mal menor al bien común, que es más ético. Y en ese horizonte yo creo que tenemos que escuchar todas las versiones, tenemos que ver con todo lo que ocurre. Acabo de llegar de Lima y ahí me encuentro que hay un cementerio donde evidentemente están sepultados los exguerrilleros de Sendero Luminoso. Y evidentemente la derecha, que también tiene sus intereses, llama a ese cementerio el cementerio del terrorismo. Obviamente todos tienen sus apelativos. El uno va a jalar para un lado y el otro para el otro lado. Yo lo que simplemente digo es que no hay una verdad de esto o aquello. Hay una verdad de esto y aquello. Es lo uno y lo otro. Hasta que los colombianos no entendamos que en las redes sociales, si usted es petrista, debe seguir a Uribe o a los uribistas, y a la inversa, pues usted va a estar alimentado de oír y de ver lo que quiere ver y lo que quiere oír. No, escuche lo que el otro dice, por más aterrador que sea, por más bárbaro que sea, y procéselo. Necesitamos como ciudadanos, como colombianos, entender esas múltiples versiones. Y no si no hacemos eso, momento... no nos quedamos en el maniqueísmo. No, pero la pregunta es, y se la hago puntualmente porque me agota el tiempo, ¿no quedaría entonces, no existe un peligro, llamémoslo así, de que esas nuevas generaciones terminen entendiendo que lo que hubo ahí fue un secuestro político con miles de justificaciones y no realmente lo que pues para todos es que fue la privación ilegal, un crimen de crueldad contra una persona, quitarle la libertad por lo menos 1 año, 2 años, como se dio con el concejal que nos acompaña? Lo uno y lo otro, y hay que ver caso por caso, porque evidentemente generalizar es muy fácil. Yo perfectamente puedo condenar a los demás y decir yo soy bueno, eso fue un secuestro, eso fue un atentado, esto fue una masacre, eso fue terrorista, y de pronto no tanto. Me acuerdo de una anécdota muy sencilla y lo digo muy abiertamente. Una señora en Zipaquirá a quien le pusieron un collar bomba dentro de estas historias espantosas. Se dijo que había sido las FARC y no fueron las FARC. Fue un soldado obedeciendo órdenes de su superior. Esas cosas también ocurren en la guerra.
Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología, el tiempo se me agota. Quiero agradecerle el tiempo que nos concedió con este análisis desde su ángulo de opinión aquí en La Noche. Muchas gracias y muchas gracias a Nicolás Uribe y a todos los demás compañeros de mesa que a través de estos magníficos canales para América Latina nos sintonizamos. Nicolás Uribe Rueda, analista político, columnista, consultor de asuntos públicos y de gobierno, representante a la Cámara. Como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, Nicolás. Gracias, Jefferson. Un saludo a Fabián y a todos los televidentes. Y quiero también despedir, Armando Acuña. Señor diputado, antes de finalizar el programa, no puedo despedirlo sin hacerle una última pregunta. Me gustaría saber usted, luego de haber entregado este relato como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿usted cómo se sentiría reparado? ¿Qué espera de la Jurisdicción Especial para la Paz luego de haber participado de esta diligencia a la que usted asistió de manera voluntaria? Nosotros hemos dicho que lo mínimo que esperamos es un acto de arrepentimiento por parte de quienes fueron nuestros victimarios y queremos más es el compromiso de la no repetición y nos gustaría mucho es que este país pudiera vivir en paz. Antes de que pedir una reparación económica, yo lo que he pedido es que hagamos el máximo esfuerzo como colombianos, es que tengamos un país en paz. Eso sería la mayor retribución que nosotros podríamos tener como víctimas. Lo demás, no sé, pero lo que nos gustaría es un país en paz para las futuras generaciones. Diputado Acuña, un gusto haberlo tenido nuevamente aquí en el programa La Noche. Celebramos su libertad, como lo hicimos desde los primeros días en el que usted la recuperó, y hoy también esa posibilidad que tuvo de entregar su relato ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas gracias, diputado Acuña, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Yo tenía, como un recuerdo, las cadenas, parte de las cadenas que siempre me ataron a un árbol. Hoy se las entregué simbólicamente como un acto de cerrar la página a las magistradas que habían allí de la JEP. Entregué esas cadenas y cierro la página y sigo creyendo en la paz para nuestro país. Muchas gracias, Jefferson. Diputado, muchas gracias a usted. Vamos a marcar una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche, no sin antes leer algunas de las opiniones que ustedes nos han entregado a propósito de este interesante análisis que les hemos presentado desde tres ángulos opuestos hoy aquí en el programa La Noche. La JEP califica de políticos los secuestros que con fines de intercambio ejecutó las FARC. Las guerrillas califica de acto de guerra un ataque terrorista como el que ejecutó en Mitú y rinde un homenaje a alias El Mono Jojoy, alias Alfonso Cano. ¿Cuál es la verdad histórica que está construyendo, que está quedando en Colombia? Mensajes de nuestros televidentes. Mauro dice lo siguiente: secuestro es secuestro. No se le deben poner apellidos de político o extorsivo u otro. La víctima está secuestrada, ese es el delito, sin importar la motivación política o económica del victimario. Jax Mill dice lo siguiente: ya no veremos revivamos nuestra historia, sino reescribamos nuestra historia. Y Cristian dice lo siguiente: quien gana cuenta la historia a su acomodo. Las FARC fueron las ganadoras del acuerdo. Ustedes pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, a través de www.ntn24.com, a través de @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.